Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Buenos amigos, muy buen día y muy buena semana para todos. Confiamos que hayan tenido unas fiestas muy familiares y que en todo momento haya sido el Señor Jesús quien haya estado a la cabeza, como esperamos que esté siempre al frente y en el primer lugar de nuestras vidas, en este momento, en estas festividades y durante toda nuestra existencia. Hablaremos hoy de el juicio final, uno de los eventos más importantes que tiene descrito la Sagrada Biblia y que nos enseña cómo debemos estar preparados y de qué manera Juan nos deja ver en detalle qué debemos hacer y qué es lo que vamos a ver. También estaremos en el estudio de hoy hablando de cómo comprender la palabra de nosotros, en qué manera la palabra debe llegar a nosotros y cómo entender que eso es gracia divina que Cristo nos entregó. El pasaje de Apocalipsis 20, versos 11 al 15, describe uno de los eventos más solemnes y trascendentales en la doctrina cristiana, el juicio final. Este juicio, también conocido como el Gran Trono Blanco, es el momento en que toda la humanidad será juzgada por Dios en función de sus obras, en función de la relación con Cristo y en función a la determinada y absoluta voluntad divina. Este juicio se lleva a cabo al final de la historia, después del reinado milenario de Cristo y de la derrota final de Satanás. Leemos al pie de la letra. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron cada uno según sus obras que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio final tiene lugar ante el gran trono blanco, que simboliza la pureza, la autoridad absoluta de Dios. Es el trono de Dios. Es el lugar donde se dictará el juicio definitivo sobre toda la humanidad. Al que estaba sentado en él hace referencia a Dios mismo. La visión describe a Dios como el juez supremo, que tiene la autoridad para juzgar a todos los seres humanos, grandes y pequeños. En este juicio no hay ninguna fuga ni escape, ya que la tierra y el cielo huyeron ante la presencia de la majestad de Dios. Vemos también, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los muertos, sin importar su estatus en la vida, serán resucitados para enfrentar el juicio. No hay distinción entre ricos y pobres, reyes o siervos. Todos seremos juzgados por Dios. Los libros fueron abiertos, lo que indica que se llevará a cabo un registro detallado de las acciones de cada persona. Estos libros contienen las obras de cada individuo y en base a ellas se tomará la decisión final. Además de los libros que contienen las obras de los individuos, hay otro libro, el libro de la vida. Este contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un tema crucial, ya que aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida estarán separados de Dios y serán condenados. Más adelante, en otro verso, podemos leer: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
El juicio no es arbitrario, sino que es justo. Cada persona será juzgada según sus obras, pero en última instancia el juicio final se basa en si la persona ha sido redimida por la fe en Cristo. La salvación no depende de las obras, pero las obras reflejan la verdadera condición del corazón. La condena final, el lago de fuego. Los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Este es el destino final de aquellos que han rechazado a Cristo. La segunda muerte se refiere a la muerte espiritual eterna, separada de la presencia de Dios, lo que implica una condena eterna. La destrucción de la muerte y el Hades nos deja ver que esto señala la victoria final de Dios sobre el mal y sobre la muerte. La muerte y el Hades, que es el lugar de los muertos, ya no tendrán más poder, ya que el juicio ha sido cumplido y el mal será erradicado para siempre. La justicia final demuestra la justicia absoluta de Dios. Cada ser humano será juzgado según sus obras, pero también se evidencia que el juicio se lleva a cabo de acuerdo con el carácter justo y santo de Dios. No habrá injusticias ni favoritismos en este juicio, y será universal. No se escapará nadie. Grandes y pequeños, todos nos presentaremos ante el trono de Dios. Esto nos demuestra que no importa la posición social ni la posición económica, y mucho menos política, que una persona haya tenido en la vida. Al final, todos estaremos ante el juez supremo. El libro de la vida es clave. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y han sido redimidos por su sacrificio en la cruz, estarán inscritos en el libro de la vida. El juicio final no es solo un juicio de obras, sino un juicio de relación con Cristo. El lago de fuego es una advertencia seria. La destrucción final de la muerte y el Hades representa la victoria total de Dios sobre el mal. La restauración del orden eterno será completa. Y miraremos cómo el mal, la muerte y el sufrimiento serán erradicados para siempre. Al respecto podemos leer algunas de las concordancias que encontramos en la Biblia que hacen referencia al respecto. Mateo 25 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Romanos 14 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Encontramos esa relación y también hallamos en Corintios 5, la segunda carta escrita por Pablo, nos dice por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto nos lleva a la conclusión de que el juicio final en Apocalipsis 20 es un evento trascendental en el que todos los hombres y seres humanos seremos juzgados por Dios. Los que hayan rechazado a Cristo y vivido sin arrepentimiento serán condenados a la segunda muerte, mientras los que han sido redimidos por Cristo esperamos encontrarnos entre ellos. Disfrutaremos de la vida eterna. Este pasaje nos recuerda la seriedad del juicio de Dios y la urgencia de vivir en obediencia y fe en Cristo, ya que el destino eterno depende de nuestra relación, la relación que cada uno de nosotros haya tenido con el Padre y con el Hijo. El estudio de hoy, titulado Confirmemos a Dios y solo respetemos su decisión, nos lleva a que leamos Lucas 21, versos 32 y 33. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solemos estar en nuestra propia manifestación de independencia y de libertinaje cuando hacemos nuestra propia manifestación, realizando nuestra propia voluntad. Y cuando nos recreamos, realizando solamente lo que se nos antoja como una demostración
de personal decisión, pero únicamente podemos recapacitar lo que hemos hecho de acuerdo a la que conocemos como verdadera voluntad de Dios, cuando es Él quien nos coloca en nuestro corazón el cambio necesario para entender su palabra y su escritura, y por supuesto, para que entremos luego en una relación personal con Él. Conspiramos contra nosotros mismos cuando ponemos en nuestra conciencia todo el pecado que nuestros sentidos y la concupiscencia que llevamos sale a relucir por instinto o por placer. Y nos vemos entonces en la necesidad de recurrir al auxilio divino cuando procuramos algo. Y vemos que solo quien es Dios puede hacer algo que solucione nuestra necesidad inmediata. Con tristeza podemos ver que la palabra que ha sido dada por el Padre a través de sí mismo y a través de Jesucristo ha llegado al mundo y ha sido pisoteada y desobedecida por la humanidad. Nosotros que somos pecadores, tenemos que entender que nuestra actuación torpe y desatinada es causa para merecer el castigo si no actuamos con arrepentimiento y verdadero temor de Dios. No podemos esperar que llegue el momento final para hacer algo, porque ya será demasiado tarde. Y estaremos en el precipicio de la condenación, en donde encontraremos que el castigo será terrible. Tenemos, por lo tanto, que procurar que la misericordia divina, la que dada por el Señor, nos sea benigna a nosotros y que la alcancemos en el amor que Dios nos puede conceder y nos permite aceptar. Solo quien es Dios tiene la facultad de dar de su divinidad y por ello solo Él pudo darnos a Jesús para que a través de Él encontrásemos el verdadero camino que nos conduzca a su morada, en donde estaremos acompañándole por la eternidad, adorándole y dándole gracias por toda su majestad y por la soberanía de su gracia. Seremos convictos si no reflexionamos sobre esta necesidad de vida eterna en Jesús. Y si nuestra condición de vida material prima más que la invitación generosa que nos hace el Salvador, nuestra situación estará totalmente perdida y nuestra vida en el Espíritu Divino del Señor no tendrá esperanza ninguna. La validez de lo que será nuestra eternidad está en las manos de Dios. Entremos, por lo tanto, a fortalecer cada paso que demos en base a que hacer todo conforme el Señor nos lo dice es como podemos honrar la presencia, la palabra y la escritura que Cristo nos ha dado. Entendámoslo, hermanos. Solamente tenemos el resto de nuestra vida para entrar en contacto con Jesús. No hay ningún plazo después de ello. No hay ninguna posibilidad. Tengamos firme que la voluntad de Dios se cumple solo si obedecemos sus leyes. Meditemos en lo que dice alguien. Mi fe es la única que puede reírse de algo imposible. Siempre estamos tristes, acongojados, trémulos y en lágrimas cuando hay algo que sucede en contra de lo que hemos pensado y de lo que hemos querido. Esta frase lleva un contenido que puede resultar risible, porque al fin el texto lo dice, pero es la única que puede identificar cuando nosotros tenemos fe. Es como podemos reírnos, sonreír y gozarnos de que algo imposible pueda suceder, porque para Dios nada es imposible. Por lo tanto, si yo tengo la fe en Dios de algo que yo deseo y el Señor lo aprueba, estaré feliz de poder lograrlo. Y eso que para mí en algún momento y para los demás que lo aprecian y entienden era un imposible, se ha hecho realidad porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Orémosle al Señor, démosle gracias. Digámosle gracias, Padre Divino, por dejarnos ver con los ojos purísimos de tu Hijo amado Jesucristo, permitiéndonos encontrar en Él la dulzura del perdón y la acogida de su restauración como símbolo de que Él es Dios, Él es único
y Él es verdadero Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para tu gloria. Amén. Amigos míos, esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y sus oraciones en su programa, y que nos ayuden también con sus donaciones para que podamos realizar el ministerio de Camino de Vida como lo hemos hecho hasta el momento. Si quieres hacerlo, puedes llamarnos al 225-205-2421, o puedes también entrar a caminodevida@gmail.com. Te invitamos para que nos visites en www.caminodevida.org. No la letra E. Camino de, sin la letra E, vida. El Señor los bendiga siempre. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Gracias. Que tengan buen día. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.